Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Te invitamos a ver temas de actualidad con una chispa psicológica, lo que callamos los psicólogos. Iniciamos. Centro que se encarga de proporcionar apoyo, todo lo que es este acompañamiento psicoterapéutico, y más aún en estos momentos tan importantes. Si bien creo que todos los momentos podrían considerarse importantes y necesarios, siempre hay unos que destacan más de otros, y este pues es uno de esos momentos. El tema de hoy con el cual tendremos esta pequeña charla con ustedes, es lo que se conoce como estas herramientas, ¿no? Para integrarnos a una nueva realidad. De hecho, ya pasamos esa etapa en la cual se nos compartieron muchas de las herramientas para sobrevivir lo que es esta cuarentena. De hecho, la seguimos sufriendo, la seguimos padeciendo, pero de alguna forma, desde marzo, noviembre que inició a nivel global, y desde marzo que en nuestro país se comienza con esta situación de confinamiento y cuarentena, hemos tratado de compartir herramientas para sobrevivir lo que es, mejor dicho, el aislamiento, lo que es el encierro, lo que es el confinamiento, y es el momento, se está llegando pues el momento para que ahora toque lo que es sobrevivir, pero ahora a un eventual regreso, a una eventual reinserción a lo que ahora se conoce, lo que ahora se maneja como una nueva normalidad, ¿no? Esta idea, esta imagen de las normalidades es algo un tanto sui generis en la forma de cómo se está tratando, ¿no? Se está desarrollando. De hecho, los estragos, por así decirlo, de la cuarentena, el aislamiento, el confinamiento, ya se están dejando sentir. Ya hay situaciones que no necesariamente tienen que ver propiamente con la enfermedad, con el COVID-19, sino con situaciones meramente psicológicas, ¿no? Meramente en el ámbito relacional, de pareja, de familia. Con respecto a lo laboral, ni se diga, ¿no? El impacto económico, laboral ha sido tremendo, pero ahora la cuestión que nos atañe a nosotros, la cuestión de lo que tiene que ver la salud mental, juega un papel importante, puesto que ahora algunos especialistas hablan sobre una cuarta ola, ¿no? Y esta cuarta ola no tiene que ver necesariamente con la misma enfermedad en sí, sino con las secuelas de un confinamiento, las secuelas de un aislamiento que por cuestiones necesarias pues estamos padeciendo todos. Entonces viene evidentemente una situación un tanto álgida y requiere de herramientas para que nosotros pues podamos de alguna forma reintegrarnos. Si bien, dependiendo del contexto y de la historia de cada uno de nosotros, no hemos dejado de laborar, de trabajar y de estar activos en nuestras situaciones personales y actividades laborales, sí va a llegar un momento en el cual la situación va a ser necesaria pues para que salgamos a este mundo, por así decirlo, ¿no? Y el cual evidentemente va a exigir de nosotros cambios, va a exigir la creación de nuevas habilidades para podernos adaptar a este nuevo contexto, ¿no? De alguna forma, los centros educativos, las escuelas, pues son consideradas esos bastiones del saber, donde ha recaído de alguna manera todo esta responsabilidad, ¿no? Se genera el conocimiento, se imparte, se comparte, en fin, es el lugar donde se enseña y se instruye a las nuevas generaciones, o a las viejas también, porque pues, obviamente cada quien ha tenido ahí su manera, su lugar, su estilo, pero las escuelas han sido las encargadas, por así decirlo, de educar, ¿no? Evidentemente nos preparan para situaciones problemáticas de la vida, ¿no? Para poder recibir la información y poder resolver estos problemas.
Pero también esta situación que estamos viviendo nos ha dejado ver, nos ha dejado al descubierto cuánta carencia hay en el hecho de percibir y de trabajar la percepción de otra forma, ¿no? O tal vez solamente hemos trabajado la parte de seguir instrucciones, la parte ejecutante, ¿no? Es decir, solamente reaccionamos al problema, pero no hemos sido un tanto más profundos o trabajar la profundidad de algunas situaciones que evidentemente requieren de nosotros, pues, un pensamiento un tanto más complejo, ¿no? Un análisis más de la situación. Y entonces, cuando se nos habla ahora de una nueva normalidad, no sabemos qué hacer. Es decir, nos cuesta esta situación de cómo lo voy a hacer si mucho de lo que yo hacía, mucho de lo que yo temía, muchos de los hábitos que yo había desarrollado, ya no van a poder ser, ¿no? Más aún, nuestra cultura latina, mexicana, tan de mano, tan de abrazo, tan de beso, tan de apapacho, va a verse mermada en todo esto, ¿no? Nuestros estilos incluso de relacionarnos, ¿no? En esta cuestión del ligue, del flirteo, de conocer a personas, también se va a ir viendo limitada, y entonces la situación ahí pues se vuelve un tanto más preocupante, pues el hecho es que ahora no tenemos las habilidades o tal vez no tenemos las herramientas para volver a reconectarnos con nosotros mismos, ¿no? Yo recuerdo que en algunas escuelas, específicamente a nivel básico, a nivel medio superior y apenas a nivel superior, se está trabajando en desarrollo de habilidades del pensamiento complejo, en el cual se busca que los estudiantes, a la par de todo el conocimiento o de todo, digamos, el trabajo que se hace desde sus correspondientes trincheras, ¿no? Y disciplinas académicas, también trabajen un pensamiento que los haga no solamente ver lo que ellos hacen, sino ver un todo, algo un tanto general, ¿no? Puesto que esta problemática que estamos viviendo no es solamente algo que atañe a los médicos o al sector salud, evidentemente es algo que ha tomado por sorpresa al sistema administrativo, económico, político, cultural, sexual, es decir, no hay un ámbito en nuestra vida o en la vida de las personas que no esté atacando, dañando y dejando secuelas esta situación que estamos viviendo, ¿no? Aquí la situación entonces, ¿quién nos ha enseñado? ¿Quién nos ha dado estas habilidades? Puesto que ahora pues todo el mundo ha dejado muy, muy claro que los ámbitos, que en todos los ámbitos, los hábitos de consumo han cambiado, ¿no? A últimas encuestas, en los últimos datos, la forma de consumir en línea, por ejemplo, el consumo de tanto de comida como de artículos de primera necesidad, adquirirlo vía online, se ha vuelto algo ya más común. Antes uno no lo hacía porque tenía miedo, porque pensaba que no tenía esa habilidad, pero ahora muchas personas han tenido que desarrollar esas habilidades para tener que, pues de alguna forma, comprar cosas, pedirlo por internet, puesto que las tiendas, pues evidentemente, pues están cerradas, ¿no? Entonces, desarrollar esa habilidad para quitarse el miedito a la tecnología es una de tantas cosas o de tantas habilidades que evidentemente vamos o tenemos que ir desarrollando, ¿no? Otra cuestión que ha cambiado, evidentemente, la alimentación. Un sector está regresando a esta gestión, a gestionar de nuevo los alimentos, de trabajar de nuevo este regreso un tanto a lo más natural, ¿no? Nos volvemos a plantear la forma en cómo nos estamos alimentando. Algunos evidentemente han tenido problemas en cuestiones de salud y sobrepeso, puesto que en esta cuarentena, en esa situación de confinamiento, se ha habido mermados esos hábitos alimenticios y hábitos también tal vez deportivos, puesto que pues hay gimnasios y centros recreativos y deportivos que se han visto clausurados, se han visto cerrados. Y si no tenemos otro lugar más que la propia casa, entonces hay personas que evidentemente seguimos esperando cuando esto termine, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, es muy común ahorita que se hable de cuando eso termine, ahora sí nos vamos a ver, cuando eso termine ya podremos salir y vernos y retomar, etcétera. Y lo cierto es que esto no va a terminar, ¿no? Y que el regreso eventual que vamos a tener va a tener que ser con una nueva manera de ver, entender y percibir esos cambios, ¿no? La forma de entretenernos y esparcirnos, ¿no? Lo mismo, los
los servicios de streaming de películas, Netflix, Amazon Prime y otros más, pues han tenido una alza porque la gente pues ya no va al cine, evidentemente, o no solamente consume lo que es la programación en televisión abierta por cable, sino los servicios de plataformas de películas o de música o de libros, porque existen de muchos factores o sectores, son los que han tenido que ir trabajando esta parte de lo que es la manera de cómo ahora nos vamos a educar, a entretener, ¿no? Ahora los cursos online son muy comunes, cursos de idiomas, cursos de dibujo, cursos de todo, prácticamente cursos de todo, en los cuales ahora pues las personas están trabajando esta parte de lo que es la manera de cómo les vamos a entregar a la población las herramientas para gestar esto, ¿no? La convivencia, otro factor importante. Las llamadas online, las llamadas, los lives, los chats en vivo, se han vuelto algo común. Ahora las personas se reúnen en videollamadas para festejar cumpleaños, para festejar algún evento. Digo, siempre habrá las personas que opten por arriesgarse, acercarse y estar presentes, pero aún así ya no es igual, ¿no? El simple soplarle a las velas de un pastel ya no es algo que va a ser común, incluso ya no va a ser bien visto. Por lo menos no el de la persona, o mejor dicho, el pastel de todos, ¿no? Sino solamente su rebanada. La educación, como ya habíamos mencionado, se ha vuelto un lugar o un bastión también muy importante en el cual se están modificando las maneras de aprender, ¿no? Las grandes escuelas ya no van a invertir tal vez en el futuro en campus, en instalaciones y en grandes edificios, ahora buscarán otro tipo de plataformas, ¿no? Y evidentemente, pues la accesibilidad tendrá que cambiar, los costos tendrán que cambiar y desarrollar en los alumnos las habilidades, ¿no? Las tendencias de que sean autogestores, que sean autodisciplinados, que sean autodidactas, pues va a ser algo muy, muy importante. Y con respecto a la sexualidad, pues también, ni se diga, ¿no? Es decir, las parejas, las personas en sus relaciones sexuales tendrán que ir cambiando también este tipo de costumbres y prácticas. Y entonces ahí se viene esta gran situación, ¿no? Básicamente aquí lo que nos preguntamos es, ¿ya llega el momento de salir de casa? ¿Ya se están los semáforos cambiando? ¿Ya están pasando algunos de rojo a anaranjado? Que evidentemente tampoco es un color verde en el cual ya la gente sale, sino que ya están empezando de forma escalonada a abrirse ciertas cuestiones laborales, pero ¿cómo salir al mundo, no? A un mundo que lo dejamos de una forma y que ahora eventualmente va a estar cambiado. La pregunta de inicio sería, ¿qué es la normalidad o a qué le llamamos esta nueva normalidad, no? Más aún cuando el concepto de normalidad es un concepto que lo hemos malentendido tal vez, no lo hemos trabajado de la forma en como nos lo han querido enseñar y consideramos que lo normal es algo dado, es algo estructurado y hecho siempre, algo que ya está ahí y que quererlo cambiar y modificar es algo inclusive violento y contra natura, ¿no? Lo cierto es que en psicología, por ejemplo, cuando hablamos de normalidad, estamos hablando de la persona y estamos hablando a qué le llamamos lo normal, ¿no? Puesto que en otras áreas del conocimiento, ¿no? Como por ejemplo en cuestiones administrativas, económicas o cosas que tienen que ver específicamente con lo que es la estadística, la normalidad, la norma, es algo diferente a la normalidad en psicología, a una normalidad del pensamiento. En psicología decimos que la normalidad tiene su momento, tiene su contexto, tiene sus orígenes, tiene incluso sus, lugares que le corresponden a cada persona, ¿no? Sus intereses personales. La normalidad no es la misma para todos, los contextos no son iguales para todos. De hecho, algo de lo que sucedió en esto que estamos viviendo es darnos cuenta de que no hay situaciones normales y no vivimos una normalidad a nivel global, ¿no? No todas las personas están viviendo esto de la misma forma, con las mismas oportunidades, con las mismas carencias, con los mismos privilegios y demás. Entonces, cuando hablamos de normalidad específicamente, pues estamos hablando de esa situación. ¿A qué le llamamos normal? ¿No? Porque si yo me aferro a una idea de que voy a regresar a lo que era antes, ya estaré entrando a este terreno con una desventaja, ¿no? Y entonces esa desventaja va a terminar en depresión,
va a terminar en ansiedad, va a terminar en conflictos que tienen que ver con el miedo a un entorno del cual yo no estoy listo ni preparado. Me va a costar tal vez andar utilizando cubrebocas, alcohol para desinfectar las manos, tapetes para enjuagar mis pies, guantes tal vez para viajar en algunos lugares o transporte, saludar de lejos o con saludos que no tengan que ver específicamente lo físico, ¿no? El contacto, pues. Y si yo todavía soy de las personas que no tiene esta flexibilidad de ideas y de pensamientos, entonces yo voy a estarme peleando con esta normalidad, ¿no? O con esta, mejor dicho, con esta nueva normalidad, puesto que yo voy a seguir queriendo implementar lo que es mi normalidad, puesto que eso es lo único que me han enseñado, lo único que yo conozco y lo que yo entiendo es lo que debe ser. Al momento de que mi historia, mis ideas, mis creencias chocan con un entorno en el cual esas ideas y creencias ya no funcionan, ya están obsoletas e incluso atentan contra la seguridad de las demás personas con las que convivo, entonces va a haber evidentemente una situación conflictiva, ¿no? Hay algo que entonces que a lo que le llamamos esta resistencia a lo que es el cambio. ¿Por qué algunas personas? ¿Por qué algún sector de la población? ¿Por qué algún sector con respecto a la edad, por ejemplo, les va a ser más difícil adaptarse a los cambios, ¿no? La historia de la humanidad está marcada de eso, está marcada por los cambios y está marcada por las personas que lograron adaptarse a esos cambios, de las personas que eventualmente y evidentemente no lograron adaptarse a cambios, ¿no? A esas nuevas formas, esas nuevas maneras de interactuar con el entorno. ¿Qué lugar en la escuela, qué lugar en nuestra formación académica nos enseña eso? ¿Qué materia nos enseña a adaptarnos? Nos enseñan datos, nos enseñan información, nos enseñan fechas, nos enseñan números para poder eventualmente ir corrigiendo, solucionando, etcétera, etcétera, pero cuando hablamos específicamente de esta situación que tiene que ver con la adaptabilidad en mi entorno, es donde me veo o me doy cuenta de que carezco de habilidades, ¿no? Entonces, ¿por qué existe esa resistencia al cambio? Pues evidentemente es porque cuesta digamos, de construir todo lo que nos rodea, ¿no? Todo lo que ya traemos pensado, es renunciar incluso a situaciones que creíamos establecidas. Digo, a nadie le agrada mucho que le cambien los planes, que le cambien las formas y los estilos. El que te digan específicamente, esto que aprendiste ya no es, esto que aprendiste ya dejó de ser y ahora tendrás que aprender otra forma, otra manera, no es algo que agrada a las personas, que es algo que evidentemente llega a generar algún tipo de ansiedad, de problemas, de depresión, ¿no? Y eso es algo que eventualmente desde la parte de la psicología tenemos que trabajar, tenemos que ayudar a nuestro contexto, a nuestra comunidad, ¿no? Los cambios cuestan entonces porque implican evidentemente una deconstrucción de nuestras formas de pensar, de nuestros estilos y maneras de ver, hacer y sentir nuestro mundo, que evidentemente, como acabamos de mencionar, pues no se nos enseña, ¿no? Nuestra cultura va a tener un cambio, va a sufrir un cambio, nuestros hábitos van a tener que pasar por una situación también de restricción, de volver a arreglarlo de nuevo, y pues evidentemente las creencias más arraigadas que tenemos también se van a ver pues de alguna forma invadidas, ¿no? Entonces cuesta el cambio, claro, creo que todos tenemos en nuestro entorno, en nuestra gente cercana, tenemos a personas que les cuesta mucho incluso cambiar una opinión, cambiar una forma de pensar, cambiar un enfoque, ¿no? Cambiar un hábito, ¿no? Que evidentemente nos haga o nos lleve a mediano o largo plazo a una mejora, pero que tal vez en un corto o mediano plazo también es algo que cuesta, ¿no? ¿Qué decimos desde la parte de la psicología, no? Bueno, cada cambio también es un reto, ¿no? Cada cambio también es una oportunidad de generar nuevas oportunidades. De hecho, no podemos concebir la vida de un ser humano sin los cambios y sin los retos que cada cambio conlleva, ¿no? Solo que evidentemente hay miedo a lo nuevo, miedo a lo desconocido,
miedo a lo que evidentemente siento que no estoy preparado, y ese miedo a la larga puede desembocar, o desemboca mejor dicho, en lo que es la ansiedad, lo que es la desesperación, lo que es el insomnio, trastornos alimenticios, evidentemente, como acabo de mencionar, en trastornos del sueño, y eso trastoca mi vida personal, ¿no? Mi forma de relacionarme con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, con mi trabajo, y por último, y no menos importante, evidentemente, conmigo mismo, ¿no? Ahora hay que cambiar, incluso me viene a la mente ahorita la forma en cómo muchas personas están celebrando, por ejemplo, los cumpleaños. Los cumpleaños es algo que normalmente, digo, por mucho que uno no quisiera pasarla con personas y quiere estar solo, porque siempre existirán personas que desean y gustan de eso, pero hay personas que quieren estar rodeadas de gente, ¿no? Yo en lo particular, en la práctica privada, he tenido casos, estoy atendiendo casos en donde las personas tal vez eventualmente no valoraron, o no valoraron en su momento el abrazo, la permanencia, el contacto con personas que ahorita, al no poder tener cerca, o que ya no están en este mundo, digamos, en este terreno existencial, ahora duele, ¿no? Ahora duele la forma. El duelo, por ejemplo, cuando hay una muerte de un ser querido y toda nuestra comunidad, toda la familia se acerca a estar, a abrazar, a sostener, ahora incluso eso ya no es, ¿no? Ya no va, ya está un tanto, digamos, no prohibido como tal, pero incluso las mismas funerarias restringen la cantidad de personas, y lo que requiere o se requiere en ese momento pues es el desborde de abrazos, de besos y de muestras de afecto. Ahora las muestras de afecto pues evidentemente tienen otros canales, ¿no? Que pueden no gustarnos, es cierto, ¿no? Digo, cada quien tendrá su estilo y su manera de mostrar afecto, y puede que no nos gusten las formas virtuales, pero ahora es una herramienta que, si no es la más importante o la única, sí va a volverse de las más preponderantes, ¿no? Entonces yo tengo dos opciones. Puedo pelearme con esa idea de no querer, no desear, que yo prefiero el libro físico en lugar del libro digital, o yo prefiero ir al cine en lugar de ver la película en mi teléfono o en una pantalla en casa, ¿no? O yo prefiero las citas en físico que una cita virtual, ¿no? Tengo la opción de enojarme y empecinarme a que eso sea lo que tenga que ser, o también tengo la opción de, pues, simbrar, remover, trabajar esas ideas, porque recordemos que al final todo esto son ideas, todo esto son pensamientos, son creencias que nos han ido adoctrinando, que se nos han ido enseñando, y que de alguna forma, al ser la única manera en cómo yo concibo el entorno, el mundo, entonces pienso que no hay otra. Y al sentir que no hay nada más, entonces ahí entro evidentemente en conflicto, ¿no? ¿Qué nos queda entonces? Evidentemente queda el aprendizaje. El aprendizaje es un factor muy importante, y ojo, aquí no hablamos de un aprendizaje meramente, digamos, académico, escolarizado, ¿no? Porque cuando hablamos de aprendizaje, mucha gente se va con la idea de que va a regresar a la escuela, va a regresar a un aula, y no necesariamente. El aprendizaje, nos hemos dado cuenta, es una situación inherente al ser humano, que todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos haciendo diferentes, desarrollando habilidades. Entonces el aprendizaje es algo que tendríamos que hacer para poder entender cada vez mejor el hecho. ¿Dónde podemos aprender? Evidentemente están los libros, están las noticias, haciendo hincapié en lo que es evitar las fake news, lugares que nos den certidumbre y que nos den esas noticias veraces, ¿no? Pero también el hecho de que el aprendizaje es la puerta, pues, a una apertura de conciencia, y el aprendizaje es algo que nos va a ayudar. Esa es una de las herramientas que vamos a tener que hacer, ¿no? Abrirnos a situaciones de aprendizaje que no necesariamente van a ser las mismas de antes. Y el aprendizaje, como dije, va a ayudarnos a adaptarnos a situaciones de las cuales pues no podemos, o mejor dicho, no contábamos que iba a suceder, ¿no? La capacidad del ser humano de adaptabilidad es enorme, es grande. Decían los antiguos, ¿no? Las antiguas, digamos, filosofías, los refranes, los dichos de nuestros abuelos. Uno se acostumbra a todo menos a no comer. Entonces uno se adapta a todo. Evidentemente se necesita la herramienta, la habilidad, el querer y el tener que hacerlo.
porque tal vez se nos da a elegir, pues no querramos o querramos no elegir, no hacerlo, pero nuestro entorno nos obliga a adaptarnos. Entonces habrá que ir desarrollando ese músculo, porque también otro de los músculos a desarrollar es ese pensamiento flexible, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué me cuesta tanto? Preguntémonos eso, ¿por qué me cuesta tanto cambiar esta idea? ¿Por qué me cuesta tanto cambiar este hábito? ¿No? ¿A quién estoy traicionando con respecto a mi educación, a mi enseñanza, a mi herencia? ¿A quién estoy traicionando si hago las cosas de diferente forma? ¿Con qué situación mía me estoy desvinculando si es que ahora quiero hacerlo de otra manera? Todo lo que ahora sucede en mi vida, ¿no? El pensamiento flexible me lleva a ver el mismo problema desde otro punto de vista, me lleva a ver el mismo problema desde otra situación a la cual yo probablemente no había visto, no había tomado en cuenta, y que ahora, ante esa situación, tengo que hacerlo. Entonces, el pensamiento flexible, existen muchos libros, existen de alguna manera principios técnicos para ir desarrollándolo, pero entendámoslo como una herramienta necesaria para una nueva normalidad, ¿no? Desarrollar un pensamiento flexible. Y por último, y no menos importante, este concepto es de los más mencionados en lo que es la intervención en crisis, es la resiliencia. En el entendido que la resiliencia es esta habilidad de generar habilidades positivas ante situaciones adversas, ¿no? Todos estamos en este momento, de alguna forma, inmersos en una situación problemática. No nos gusta estar confinados, deseamos volver de alguna forma a tener un poco de lo que teníamos antes, pero la verdad es que no va a ser así y tendremos que adaptarnos. Así como ahora nos acostumbramos a salir con el teléfono y a salir con el cargador y tener señal o tener saldo para poder hacer llamadas y revisar mis redes sociales, ahora también va a ser necesario salir con cubrebocas, ¿no? Salir con gel antibacterial, de tomar mi distancia, y eso ya no va a ser motivo o no debería ser motivo de ansiedad y motivo de vergüenza, sino es algo tan común como ceder el paso a una persona, ayudar a alguien, decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿no? Lo tendremos que ir integrando así, y más nos vale irnos haciendo esa idea, porque como dije hace un momento, al no hacerlo, comenzaremos a generar emociones un tanto adversas, un tanto nocivas, que van a desembocar en ansiedad, miedo, y que eventualmente podrán paralizarnos y vendrán otro tipo de problemas. Entonces, les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta breve charla entre lo que callamos los psicólogos. Nosotros, como grupo psicoterapéutico en el Centro de Atención y Desarrollo Humano, estamos para servirles. Contamos con varios profesionales en diferentes áreas, tanto con niños, con adolescentes, con adultos mayores, trabajando diferentes situaciones, desde el psicoanálisis, la psicoterapia, la terapia tanatológica, terapia individual, de pareja, grupos, talleres. Bueno, les ofrecemos diferentes herramientas, tanto lo presencial como lo virtual, para poder estar con ustedes dando este apoyo necesario para que ustedes estén desarrollando las herramientas importantes y necesarias. Mi contacto es mi número personal, 2221 35 41 63, mi WhatsApp. En redes sociales estoy en Instagram como Marco Polo Tanatólogo, igual lo que es en Facebook, y pues quedo a sus órdenes, deseando que esta situación ante la nueva normalidad que cada vez se acerca más es ya una realidad, ¿no? Que, como dije hace un momento, pues más vale que empecemos a aperturar esta cuestión mental para poder hacer frente como debe ser. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y esperemos vernos pronto por este espacio. Muchas gracias. Te invitamos a ver nuestra siguiente emisión en el programa Lo que callamos los psicólogos, todos los lunes a las 2 p.m. Hasta la próxima.